Oremos juntos primero. Nuestro Padre Dios Santo, lleno de gracia y amor, te agradecemos por tu amor tan precioso. Gracias por salvarnos con tu poder, gracia y amor, y por cuidarnos para que podamos vivir el resto de nuestras vidas en tu gracia santa y en la Iglesia que es tu cuerpo. Ayúdanos a recordar siempre, día a día, cuán grande es esa gracia y amor que hemos recibido de ti. Y ayúdanos a comprender y guíanos siempre para que podamos llevar una vida preciosa que corresponda a esa gracia. Ayúdanos a tener un corazón sincero que siempre piensa en cómo pagar a Dios todos sus beneficios para conmigo. El mundo se está volviendo confuso y turbulento cada vez más. En medio de eso, Señor, despierta a nosotros los cristianos en este mundo para que podamos actuar como la sal y luz, y que nuestros corazones y pensamientos no sean arrebatados por las cosas vanas y pasajeras del mundo. Señor, sosténnos y guíanos más. También nuestro primer retiro de verano comenzó desde el viernes pasado y hoy se está predicando la palabra del Evangelio. Te rogamos, Señor, que nos ayudes más y que nos guíes para abrir los corazones de las almas perdidas, y que el Espíritu Santo obre y guíe a cada una de esas almas para que puedan ser salvas a través de la palabra de verdad. El retiro de verano se llevará a cabo 7 veces. Queremos que el Espíritu Santo esté siempre con nosotros durante todo el tiempo hasta el último ciclo, para que así la gloria del Señor se manifieste más y su gracia se extienda más ampliamente. Pedimos al Espíritu Santo su ayuda y guía para que este retiro pueda concluir de esa manera. Anhelamos que a través de este retiro muchas almas perdidas puedan comprender completamente el amor del Señor, y que a través del trabajo y sacrificio de los cristianos que fueron salvos primero, puedan ellos comprender y ver claramente y aprender cómo es el amor hacia Dios. Llena y guía estos tiempos de esa manera, Señor. Para eso también confiamos y pedimos que nos sostengas con tu poder, gracia y amor precioso, para que todos los que trabajan desde el primer hasta el último 7º retiro no se cansen. Confiamos fervientemente y pedimos que durante todo el tiempo el mismo Señor Espíritu Santo obre, cuide y guíe para que todo pueda llevarse a cabo en gracia sin ninguna dificultad ni accidente. También en este momento confiamos y pedimos completamente solo en el Espíritu Santo. Acompáñanos y ayúdanos todo el tiempo. Agradeciendo todo al Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Damos gracias por la alabanza. Busquemos San Juan capítulo 21. Desde el versículo 15 hasta el 17, versículos 15, 16 y 17, leamos juntos estos 3 versículos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Buenos días, hace mucho calor, ¿no? Gwangju ahora tiene una temperatura mucho más baja que Seúl. No sé bien cuál es la temperatura de hoy, pero cuando estuve allá en Gwangju el jueves pasado para ayudar, estaba unos 4 grados más fresco que aquí Seúl. Así que los que están sufriendo ahora por este calor y están así con el abanico deberán ir al retiro. Según las estadísticas de ayer, el número de participantes de retiro superó las 12,000 personas. Solo los registrados, así que parece que este año, con los retiros llevándose a cabo hasta el 7º siglo, se reunirán más de 12,000 personas. Entonces, para este retiro, los miembros de la Iglesia de Seúl no deben pensar que solo el cuarto es el retiro de la Iglesia de Seúl, sino que debemos pensar que desde el primero hasta el último séptimo todo es nuestro retiro. Y aunque sus cuerpos no puedan estar allá, vamos a hundir nuestros corazones y mentes para poder orar juntos. También en esta misma hora estaría por finalizar la predicación del Evangelio, así que hoy también muchas personas tendrán consultas y a través de ellas comprenderán la gracia y el amor de Dios, así que vamos a orar juntos por ello. Ahora, hoy vamos a ver algo que hemos leído y escuchado mucho. Aquí en este pasaje el Señor preguntó a Pedro: ¿me amas? A través de estas palabras, pensemos profundamente sobre cómo es el amor de Dios y cómo estoy comprendiendo su amor y cómo lo estoy amando a Él sin falsedad mientras amo a mí mismo y a mi prójimo en ese amor de Dios. Me gustaría que pensemos juntos en esto el día de hoy. Así que a través de este título, ¿me amas tú?, me gustaría que nos hiciéramos estas 3 preguntas pequeñas a nosotros mismos. En primer lugar, antes que tú, pensemos en yo. Dios nos está preguntando primero: ¿yo te amo a ti? En otras preguntas, ¿tú sabes de verdad que yo, Dios, amo a los hombres, a ustedes? Así que pensemos primero en el amor de Dios. Y en segundo lugar, ¿tú te amas a ti mismo? Dios nos está preguntando a cada uno: antes de que tú amaras a tu prójimo o incluso a Dios mismo, ¿realmente te amas a ti mismo? Reflexionemos sobre este amor propio también. Y por último, viene la última pregunta, que es el título de la palabra de hoy: ¿me amas tú? Pensemos en cómo es realmente nuestro amor hacia Dios. Les animo a reflexionar sobre estas preguntas aprendiendo la palabra de hoy. Primero, Dios pregunta a toda persona, ya sea una persona salva o no. Dios le pregunta: ¿tú me conoces? ¿Conoces el amor de Dios? Él nos pregunta esto, pero ninguno de nosotros conocíamos el amor de Dios.
Pensemos en esta pregunta considerando cómo era nuestra condición antes y cómo era nuestra condición después de comprender verdaderamente el amor de Dios. Todas las personas, como dice la palabra en Salmos 58:3, se apartaron los impíos desde la matriz. Se apartaron de Dios y dice, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Por eso cuando Dios mira a todos los hombres en este mundo, después de que Adán cayó, a todas las personas nacidas en Adán, dice en Salmo 14:3, que no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. En esa condición, delante de los ojos de Dios, todos los hombres son pecadores miserables destinados a ir al infierno. Por eso todos los hombres nacimos sin conocer a Dios, y como nacimos sin conocerlo, los que no lo conocen piensan que Dios no existe, que no hay Dios. En Salmos 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A ver, pensemos en todos los pensamientos que suele tener el ser humano. En todos esos pensamientos no está Dios. La base fundamental de los pensamientos que tiene el ser humano es el materialismo y la evolución. En el materialismo y la evolución no hay Dios, ¿verdad? Dice que el mono se convirtió en humano. El humano es solo materia, eso es todo. Así dicen. Con esa ideología el ser humano desarrolló la civilización a su manera. Todas las personas que crecimos recibiendo esa educación en nuestros corazones, en nuestros pensamientos y vidas no hay Dios. Por eso llevamos una vida sin ninguna relación con Dios. Esa es la condición de todos nosotros. Pero ¿cómo describe la Biblia a tales personas? Todas ellas están en tinieblas, dice, están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no conocen la luz. Entonces, la pregunta de parte de Dios, ¿tú me conoces? Significa, ¿conoces el amor de Dios de verdad? ¿Realmente sabes que Dios te ama? ¿Que Dios ama a todos los hombres? ¿Sabes esto? Nosotros, los hombres, no conocemos a Dios. La razón más fundamental por qué no conocemos el amor de Dios es porque no lo conocemos a Él primero. Y no conocer a Dios, en otras palabras, es igual que no conocer la luz verdadera. Si uno no sabe la luz, no tiene más remedio que estar en las tinieblas. Todas las personas nacemos en la oscuridad, caminamos en la oscuridad y entramos en la oscuridad. Esa es nuestra vida. En Job, la Biblia dice, busquemos Job, capítulo 22. Si vemos Job 22, versículo 11, un hombre llamado Elifaz dijo lo siguiente a Job. Job 22:11, leamos juntos. Oh tinieblas para que no veas, y abundancia de agua te cubre. Dice tinieblas para que no veas. Tenemos ojos que pueden ver, pero ¿por qué no podemos ver aún con ellos? Es por las tinieblas. Por las tinieblas. Ciertamente tenemos ojos que pueden ver, pero si hay tinieblas no se ve nada. Por ejemplo, si entramos en una habitación completamente oscura sin luz, no vemos ni siquiera lo que está frente a nuestra nariz, ¿verdad? No se ve nada. Entonces, si es así, al final no tenemos más opción que imaginar y especular. Así nos damos cuenta de algunas cosas según nuestros pensamientos y especulación. Y eso es todo lo que nosotros conocemos. Por eso en realidad no hay nada que sepamos con certeza. En la oscuridad solo conocemos algunas cosas que podemos tocar tanteando, pero no hay nada que podamos conocer realmente revelado en la luz. ¿Por qué? Porque las tinieblas cegaron nuestros ojos. Por eso en 1 de Juan 2:11 también dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las tinieblas ciegan nuestros ojos. Nos impiden ver aunque realmente podamos ver. Pensemos juntos, hermanos. Cuando piensan en la luz, ¿qué les viene primero a la mente? La luz del sol, ¿verdad?
Cuando la luz del sol desaparece y no hay ninguna luz artificial hecha por el ser humano, cuando desaparece la luz del sol queda una oscuridad total, una tiniebla profunda. Pero cuando amanece y el sol comienza a salir, entra la luz y recién entonces podemos ver todas las cosas. Por eso cuando pensamos en la palabra luz, lo primero que nos viene a la mente es la luz del sol. Sin embargo, la Biblia dice que la luz no se limita solamente a la del sol, sino que en Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice del Padre de las luces, es decir, hay luces y también el Padre de las luces, ¿verdad? Por eso representativamente hay luz del sol, de las estrellas y luna, y también existe la luz artificial hecha por el hombre. Pero la Biblia dice que hay una luz que es la fuente, el origen de todas esas luces, que es el Padre de las luces. El Padre significa que es el que hace existir, el que comienza todo. Eso es lo que quiere decir la palabra el Padre. Por otro lado, el significado de la madre consiste en criar. Por eso en nuestras vidas, cuando llamamos Padre, estamos haciendo referencia de que Padre es quien me hizo existir. Por eso en poemas antiguos de Corea se dice: mi padre me dio a luz y mi madre me crió. Así que hay una luz que es la más fundamental de todas las luces, y a eso se le llama el Padre de las luces. En Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Al pueblo asentado en tinieblas no solo les resplandeció la luz, sino dice gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Se refiere a este mundo donde vivimos, la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Dice que es un mundo oscuro. En ese mundo resplandeció la gran luz. Esa gran luz y el Padre de las luces son iguales, ¿no? Se refieren a Dios. En Juan 1:4-5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa luz no se refiere a la luz del sol, ¿verdad? No se refiere a ella, sino que en Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es esa luz? Es Dios que es la luz, es Jesús. Así que Jesús dijo en Juan 12:36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús dijo que Él es la luz del mundo, y esa luz no se refiere a la del sol. Nosotros solo pensamos en la luz física como la del sol, pero hay una luz que es más fundamental y es la fuente de eso. Y Él es Dios. Pero nosotros nacimos en el mundo sin conocer esa gran luz, la luz verdadera, y solo habíamos vivido mirando la luz física, como la del sol. Y no sabíamos que eso era la oscuridad, no sabíamos que eso era tinieblas. Cuando la luz entra en los ojos podemos ver y discernir cosas, podemos discernir el mundo físico, pero antes ni sabíamos que eran las tinieblas. Sin conocer la gran luz, la luz verdadera, la luz de la vida y de amor y de verdad, ese Dios, no se puede conocer nada del amor, de la vida ni de la verdad. De esa forma, ¿se puede saber realmente qué es la vida? ¿Se puede saber qué es la verdad? No. ¿Por qué? Porque aún no conocen a Dios, que es la gran luz y la luz verdadera. A eso la Biblia lo llama estar en tinieblas. Esas tinieblas nos impiden ver. Sin conocer a esa verdadera luz, la gran luz que es el Padre de las luces, sin conocer a Dios no se puede saber nada relacionado con Dios. Así que es imposible para una persona no salvada reconocer a Dios. Es imposible creer que Dios creó el mundo. Imposible creer en el cielo y en el infierno también, ¿verdad? ¿Por qué es así? Porque las tinieblas ciegan los ojos. Como no conocen la luz verdadera, solo al ver la luz del sol, la luz física, dicen que han visto ya la luz.
Por eso cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, versículos 40 y 41, cuando los judíos preguntaron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Viendo solo la luz física dice que no son ciegos, pero sobre la luz verdadera, la gran luz, no saben nada. Son verdaderamente ciegos, pero esa también era nuestra condición, ¿no? Yo y todos ustedes nacimos con esa condición de ciegos, por eso no sabíamos nada relacionado con Dios. Por eso los hombres dicen que no hay Dios y que el mono se convirtió en humano. Romanos 1:23 dice cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y así viven haciendo toda clase de maldades. Así también era nuestra condición antes. Las personas que no han recibido la salvación aún viven en el mundo así, ¿verdad? Por eso, si no conocemos este amor de Dios, no conocemos nada. ¿Por qué? Porque eso es estar en tinieblas. Las tinieblas hacen que uno no pueda ver, y como no puede ver, no sabe, y como no sabe, no comprende, y al final no hay nada más que la ignorancia. Aunque tengamos mucha sabiduría, poder, dinero y autoridad en este mundo, estas son cosas necesarias solo mientras vivimos en este mundo. Pero al final no resuelven mi problema de muerte ni del alma. Por eso esa ignorancia es la primera condición de no conocer a Dios. El amor de Dios, cuando no conocemos a Él, que es la luz, no sabemos nada. Por eso en Job 8:9 dice, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Somos como un niño nacido recién ayer, no sabemos nada. ¿Sobre qué? Sobre Dios, sobre el mundo eterno, no sabemos nada. Ahora, el segundo punto. Antes, en el primer punto hemos visto que las tinieblas cubrían nuestros ojos para que no podamos ver, pero ¿cuál es la segunda condición? Miremos un poco más atrás, en Job 23, versículo 17, esta fue la respuesta que dio Job. En el versículo 17 vamos a ver la respuesta de Job. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Ahora en la respuesta de Job, si miramos desde el versículo 16, dice, Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. Pero no fui cortado con tinieblas, dice. Está diciendo, no me cortó con las tinieblas. Si lo pensamos de otra manera, eso significa que la oscuridad sí puede cortarnos. La oscuridad cumple la función de cortar las relaciones. Hermanos, imaginen que van caminando por un largo camino oscuro, tomados de la mano de alguien que según ustedes los protege. Entonces, mientras caminan tomados de su mano en medio de la oscuridad, de repente les puede surgir esta duda en el corazón. ¿Esta persona realmente me está ayudando y protegiendo? ¿O me estará llevando a algún lugar incierto en esta oscuridad? La tiniebla nos lleva a tener sospechas sobre esa persona. La oscuridad inevitablemente hace eso. ¿Por qué? Porque no podemos ver. Esa mano que estoy sosteniendo ahora mismo realmente es la mano de mis padres que me aman, y si no lo es, este pensamiento surge debido a la oscuridad. La oscuridad hace que todo parezca dudoso. ¿Por qué? Porque no hay nada que podamos ver, y como resultado todas las relaciones terminan rompiéndose en medio de las tinieblas, ¿verdad? A causa de la duda, porque no podemos ver. Como no conocemos a Dios, que es la luz de la verdad, la luz de la vida, la luz del amor, todas las cosas relacionadas con el amor, la verdad y la gracia de Dios están totalmente cortadas. Así era nuestra condición antes de ser salvos. Estábamos completamente separados de Dios, y por estar separados de Dios, todo lo que proviene de Él, la gracia, la verdad y el amor, la vida, también fue cortado. Donde fue cortada la vida, la muerte tomó su lugar. Donde fue cortado el amor, el odio tomó su lugar. Y donde fue cortada la verdad, la mentira ocupó su lugar. Hermanos, este mundo está lleno de mentiras.
Aunque digamos que hablamos con la verdad, en realidad, ¿cuántas veces hemos sido engañados por la mentira? Incluso nuestra educación fue así. Vivimos creyendo esa mentira de que los monos se convirtieron en seres humanos. Aunque quizás no lo creíamos de corazón, lo aceptamos sin cuestionarlo, aunque era una mentira evidente, ¿no? Entonces, si pudimos aceptar una mentira tan grande, ¿cuántas mentiras pequeñas estarán por todas partes? Así es el mundo en el que vivimos. ¿Y cuál es la razón de esto? Es porque no conocemos la luz de la verdad. Por eso en el lugar de la verdad, la mentira ocupa su lugar. Y ese odio, esa muerte, todas esas cosas cortan nuestras relaciones. El odio rompe la relación con alguien que me ama. La muerte rompe la relación con una persona que amo de verdad. Lo mismo pasa con la mentira. Rompe todas las relaciones. Así es la oscuridad. Y por eso, cuando no conocemos a Dios, la segunda característica de esa condición es que todas las relaciones se rompen. En medio de la oscuridad, todas las relaciones se cortan. Por eso, aunque alguien en el mundo diga que me ama, aunque digamos que nuestra amistad es eterna, al final, cuando muramos, todo eso se corta. Y como esa es la vida que llevamos, Dios nos dice que la vida de alguien que no conoce a Dios es, en una sola palabra, vanidad. ¿Qué dice Eclesiastes 1:2? Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque está en la oscuridad. Por el contrario, ¿qué sucede si uno llega a conocer el amor de Dios? ¿Qué sucede cuando uno lo conoce? Antes hablamos de cómo al no conocer el amor de Dios vivíamos en ignorancia, con relaciones rotas y todo era vanidad. Pero ahora, al conocer el amor de Dios, sucede todo lo contrario, ¿no? Cuando uno llega a comprender el amor de Dios, finalmente puede ver lo que antes no podía ver. Empieza a ver lo que antes era invisible. ¿A qué me refiero? En Juan capítulo 9 había un hombre ciego de nacimiento y Jesús sanó a ese hombre ciego. Después de que sus ojos fueron abiertos, este hombre dijo algo impresionante en Juan 9:25, dijo algo de verdad asombroso. Cuando estos fariseos dijeron que Jesús era pecador, ese ciego cuyos ojos fueron abiertos dijo, si es pecador, no lo sé. No sé si esa persona es pecadora o no, pero una cosa que sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Cuando verdaderamente recibimos la salvación, recién vemos lo que realmente debemos ver. ¿Y qué significa ver lo que debemos ver? Significa que vemos la luz verdadera. La luz no es solo la luz del sol. Llegamos a conocer que existe una gran luz, la luz verdadera, el Padre de las luces. Y comprendemos de verdad que todo este mundo comenzó a partir de esa luz verdadera. Por eso, si no hemos recibido la salvación, si no hemos llegado a comprender el amor de Dios, entonces no podemos ver realmente. Solo al ser salvo es que verdaderamente podemos ver. Pero si no recibimos la salvación, aunque tengamos los ojos abiertos, no podemos ver. ¿Y qué es lo que no vemos? No vemos el mundo eterno, no vemos a Dios, no vemos a Jesucristo ni la cruz. No vemos la Biblia. Antes de ser salvos, por más que leamos la Biblia una y otra vez, no la entendemos. La leo en mi propio idioma, pero en coreano, pero no entiendo lo que dice. ¿Por qué sucede eso? Porque estaba ciego. Solo al recibir la salvación me doy cuenta de que, yo era ciego y ahora veo. Cuando entra la luz verdadera, empiezo a ver la Biblia. Veo la cruz de Jesucristo, veo el mundo eterno y veo el cielo eterno. Y así comienzo a dar gracias a Dios. Comienzo a amar más la cruz y comienzo a amar a Jesús y me surge en el corazón un deseo de vivir agradecido por esa gracia. Ese tipo de sentimientos no existían en mí antes. Nosotros no teníamos ese tipo de corazón por naturaleza. ¿Cómo éramos antes de ser salvos? Vivíamos diciendo no hay Dios. ¿Qué sabiduría puede haber en Dios? Así pensábamos y vivíamos.
Pero cuando recibimos la salvación y la luz entró en nosotros, recién entonces vimos a Dios. Por eso, Efesios 5:8 también dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes de ser salvos, antes de recibir la salvación, antes de recibir la luz, éramos personas que estaban fuera de Cristo. Y si vemos Efesios 2, versículo 12, dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Pero cuando recibimos la salvación entramos en Cristo y recién dentro de Él vemos la luz, vemos lo que es la luz verdadera. Y cuando uno llega a conocer y comprender el amor de Dios, ¿qué es lo que se restaura? Las relaciones son restauradas. Antes de ser salvos, cuando estábamos en tinieblas, todas nuestras relaciones estaban rotas. La relación más fundamental que fue rota fue la relación entre Dios y yo. La Biblia dice que eso es estar muerto espiritualmente. Dice que somos personas que deben ser juzgadas ante Dios y que si muriéramos ahora mismo no tendríamos otra opción que ir al infierno. Esa era nuestra condición. Pero cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo y recibimos la salvación, esa relación es restaurada. ¿Y qué significa que se restaure la relación? Significa que mi alma que estaba muerta vuelve a vivir. No es que antes no tenía alma y ahora tengo una, sino que siempre he tenido alma. Esa alma fue creada a imagen de Dios, pero a causa del pecado perdió toda autoridad y gloria de parte de Dios y se encontraba en una condición espiritual desconectada de Él. Eso fue por causa de Adán. Así nacimos al mundo. Y la Biblia llama a eso estar muertos. Por eso en Juan 5:25 dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Nosotros éramos muertos espiritualmente. Nuestra relación con Dios estaba cortada a causa del pecado, pero cuando creemos que Jesús en la cruz perdonó nuestros pecados, como dice Hebreos 9:12, se cumplió la eterna redención. En ese mismo momento en que creemos en ese hecho, nuestra relación espiritual con Dios fue restaurada. Con solo creer en la cruz, la relación espiritual entre Dios y yo fue restaurada. Eso es lo que llamamos salvación. Y por eso decimos que la relación ha sido restaurada. La relación más fundamental ha sido recuperada. En 2 Corintios 6, 17 y 18 dice, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo fue restaurada la relación? Como la relación entre un padre y un hijo. Dice, seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Es la relación entre padre e hijo. Por eso cuando recibimos la salvación, Dios nos llama hijos suyos. Hermanos, cuán asombrosa es esta palabra. El Dios creador del cielo y de la tierra se ha convertido en mi Padre. La luz no es solo la luz física, no solo la del sol. ¿No hay acaso una fuente de la luz? Dios es esa fuente. Así como tengo un Padre que me dio a luz en esta carne, la fuente de todas las cosas es nuestro Dios Padre. Cuando recibimos la salvación, recién entonces comprendemos que Dios se ha convertido en nuestro Padre. Y esa restauración de la relación, ¿cómo se expresa? Como padre e hijo, como esposo y esposa, como novio y novia, y aún más como Señor y siervo. Así ha sido restaurada nuestra relación con Dios. Hay muchas formas de que nuestra relación con Dios es restaurada, pero hay un aspecto que solemos pasar por alto, y es que Dios es nuestro Señor y nosotros somos sus siervos. Sabemos bien que Dios es nuestro Padre.
Decimos que Dios es nuestro esposo, nuestro pastor, y lo confesamos muchas veces en oración y en nuestras vidas damos testimonio de ello. Pero el hecho de que Jesús, que Dios sea nuestro Señor, eso lo olvidamos con facilidad en nuestra vida diaria. En Hechos 2:36 dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esto significa que Dios ha hecho Señor mío a Jesús, quien fue crucificado por mí. Entonces, en nuestra vida diaria, estamos viviendo con Jesús como nuestro verdadero Señor y nosotros, de verdad, como sus siervos. La verdad es que no. En Juan 15:14 Jesús nos llama amigos y por eso tratamos a Él como un amigo. Pero ¿cuándo nos dijo Jesús que somos sus amigos? Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, si hacéis. Pero nosotros, sin obedecer sus mandamientos, puede que estemos tratando a Jesús como a un amigo. Eso está mal. Vivimos sin entender qué significa realmente la restauración de la relación con Dios. Una cosa es clara, que cuando comprendemos el amor de Dios, el amor de la cruz, esa relación con Dios se restaura. Y cuando la relación con Dios se restaura, también se recupera la relación con los demás. Antes de ser salvos, decíamos cosas como, a ese tipo no lo perdono ni muerto. Me voy a vengar cueste lo que cueste, pero después de ser salvos y aprender la palabra de Dios, reconocemos que esa forma de pensar era muy necia. Yo era tan limitado, era muy necio. Y así, incluso con personas que pensábamos que jamás podríamos perdonar, comenzamos a tener la fuerza para perdonarlas. Eso es parte de la restauración de relaciones. Cuando conocemos el amor de Dios, vemos lo que antes no podíamos ver. Y cuando se recupera nuestra relación con Dios, comenzamos a entender lo que realmente es la felicidad. Antes de ser salvos, pasábamos mucho tiempo buscando la felicidad. La vida humana en el fondo desea alcanzar esta felicidad. Pero ¿eres feliz de verdad? Antes de ser salvos, no sabíamos qué era la verdadera felicidad. En muchas universidades del mundo se organizan congresos sobre esta felicidad, se realizan seminarios, charlas y conferencias, pero aún así no saben qué es la felicidad verdadera. Dicen haber encontrado este gozo, pero viven con miedo de perderlo, llevando una vida infeliz. Muchos viven así en realidad. Tienen miedo constante de que esa felicidad que ahora tienen desaparezca. Sí hay personas que realmente viven así. Hermanos, ¿qué nos dice la Biblia que es la verdadera felicidad? En Deuteronomio 33:29 dice, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Entonces, la felicidad verdadera para el ser humano, ¿qué es? Es recibir la salvación, es ser salvo. Cuando uno recibe la salvación, comprende con claridad por qué existe en este mundo, por qué debe vivir su vida en esta tierra. Llega a conocer su propósito como un ser humano. Si uno no ha recibido la salvación y vive pensando que el mundo lo es todo, no entiende cuál es su verdadera función como persona. Por eso en Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es la verdadera función del ser humano. Y cuando uno comprende ese propósito, puede ser verdaderamente feliz. En Deuteronomio 10:12-13 también dice que guardar los mandamientos de Dios es para que tengas prosperidad. Así es, cuando llegamos a conocer el amor de Dios, todas estas cosas se restauran. Y a través de estos retiros de verano, ¿cuál es el motivo fundamental por el cual tantas personas se sacrifican y sirven juntos, incluso en medio del calor?
Es para restaurar la relación con Dios. Muchas personas viven sin saber que su relación con Dios está rota. Viven sin saber que están en tinieblas y que son ciegos. A esas personas nosotros les hacemos ver con claridad que hay una luz verdadera, una gran luz. Hay un Padre de las luces. Eso es lo que hacemos a través de estos retiros y es algo verdaderamente asombroso. Por medio de estos retiros, las almas perdidas llegan a conocer la obra que Jesucristo hizo por nosotros, que Jesús cargó con todos nuestros pecados y murió en la cruz perdonando eternamente nuestros pecados. Para que crean en ese hecho, es por eso que hacemos todo este esfuerzo. La recuperación de la relación con Dios, el vínculo que había sido cortado entre Él y nosotros, no se restablece porque vivamos una vida buena, ni porque asistamos fielmente a la iglesia, ni porque demos muchas ofrendas, no. La única manera de restaurar esa relación es aceptar de verdad en el corazón el hecho de que Jesús perdonó eternamente nuestros pecados. Fuera de eso, no hay otro camino. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el mismo Jesús también lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que la única forma de restaurar la relación rota con Dios es creer en Jesucristo. La Biblia lo dice claramente. Ahora veamos Romanos 3. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es nuestra condición cuando nacemos. Nacimos en este mundo en una condición destituida de la gloria de Dios. Pero dice que hay un camino para que tal persona ahora se convierta en hijo de Dios y sea justificada. Versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Establecer una relación correcta con Dios no se logra viviendo una vida moral ni practicando una vida religiosa con esfuerzo, sino que se obtiene por medio de la fe, por la fe en la cruz de Jesucristo y no hay otro camino. A lo largo de estos retiros, mientras realizamos muchos consejería, vemos que algunas personas reciben la salvación muy fácilmente, mientras que otras, incluso después de haber escuchado todo con detalle, no llegan a recibirla. ¿Por qué? Porque no han comprendido que la salvación es por fe. Piensan, ¿cómo voy a ir al cielo y establecer una relación correcta con Dios solo con fe? Algo tengo que hacer, debo esforzarme por vivir bien, debo asistir fielmente a la iglesia, debo hacer algo para Dios y luego recibiré la salvación. ¿Cómo voy a ir al cielo solo por la fe? Esas personas se aferran a ese pensamiento y por eso no pueden creer de verdad. Incluso si dicen creer que Jesús perdonó eternamente sus pecados, por otro lado también piensan, pero igual tengo que esforzarme. Debo vivir fielmente la vida de iglesia y así creen que la salvación se logra por esa combinación. Esta es una de las razones más comunes por las cuales las personas no reciben la salvación, porque buscan mostrar sus propias obras. Pero ¿qué dice la Biblia? Habla de la ley de la fe. Romanos 1:17 dice más, por el justo por la fe vivirá. Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, una de las cosas que más repitió fue cree. Uno de los discípulos de Jesús, Tomás, no pudo creer en la resurrección, pero Jesús le dijo en Juan 20:27, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo sino creyente. Hermanos, la salvación en sí misma es una obra mucho más grande y difícil que la creación de los cielos y la tierra. ¿Por qué?
Porque cuando Dios creó el mundo, no sudó ni una sola gota, ni derramó una sola gota de sangre. Pero para salvar a un pecador como yo, Dios entregó a su propio Hijo hasta la muerte. Dios derramó toda su sangre y agua en la cruz y ahora nos dice, cree en esto. La salvación fue la obra más difícil y dolorosa para Dios. Pero no nos pidió que nosotros hiciéramos esa obra, sino que su Hijo Jesucristo ya la completó y ahora nos ofrece esa salvación como un regalo y nos dice, recíbelo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué es don? Un regalo. Solo hay que recibirlo. Así que desde la perspectiva de Dios, la salvación fue más difícil que crear el universo. Pero desde la perspectiva del ser humano es lo más fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que hacer. Solo tenemos que creer lo que Jesús ya hizo, solo debemos recibirlo. ¿Acaso es difícil recibir un regalo? Si alguien dice que es difícil recibir, es porque algo anda mal en esa persona, ¿no? Cuando alguien nos da un regalo con gratitud en su corazón y aún así decimos que es difícil aceptarlo, es porque tenemos una manera equivocada de pensar. Dios nos ha dado la salvación como un regalo. Entonces, ¿cuál es el único camino para conocer el amor de Dios, para restaurar nuestra relación con la luz verdadera, el Padre de las luces? La única manera es por la fe, no hay otro camino. Y por medio de esa fe es que llegamos a conocer a Dios y comprender verdaderamente su amor. Somos personas que han visto esa gran luz. Cuando decimos que alguien ha sido salvo, significa que esa persona ha visto la gran luz, ha visto al Padre de las luces, no con los ojos físicos, sino con los ojos del corazón a través de la palabra. Somos ese tipo de personas. Por eso tenemos esperanza en un mundo que no hemos visto. Los cristianos renacidos tenemos esperanza en un mundo al que no hemos ido todavía, que no conocemos y que no hemos visto. Tenemos esperanza en el cielo. ¿No es eso algo maravilloso? El mundo dice con todo tipo de estudios y razonamientos que venimos del mono, pero nosotros conocemos lo más esencial, que Dios nos creó. ¿No es esta una sabiduría verdaderamente asombrosa? La sabiduría de alguien que ha sido salvo no puede compararse con la sabiduría del mundo. Por eso en Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Nosotros, los cristianos, somos personas que poseemos esa base, el principio de la sabiduría. Y todo eso fue formado únicamente por medio de la fe en Jesucristo. Gracias a esa fe comprendimos el amor de Dios y finalmente conocimos a Dios. Y a esa persona Dios le hace una segunda pregunta. ¿Tú amas a ti mismo? ¿Te amas a ti mismo? Hermanos, ¿de verdad se aman a sí mismos? Les animo a reflexionar profundamente sobre esta pregunta. No solo escuchen esto como parte de un sermón y lo dejen pasar, sino piensen sinceramente, ¿realmente me amo a mí mismo? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque en 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Creo que no me creen, vamos a buscar. Vamos a buscar 1 Juan, capítulo 4. 1 Juan 4. Vamos a avanzar un poco más rápido. 1 Juan 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿A quién has visto? Si no amas a la persona que puedes ver, ¿cómo podrás amar a Dios a quien no ves? Entonces, entre todas las personas que podemos ver, ¿quién es la más fundamental? Es uno mismo, ¿cierto? Soy yo. Si yo no existiera, el mundo tampoco existiría para mí. El mundo existe porque yo existo.
En cierto sentido, el mundo gira en torno a mí. Yo soy el centro de mi mundo. Si yo no existiera, no habría mundo, no habría nada. Pero puede que sin amarnos a nosotros mismos, digamos que amamos a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros padres y a Dios. Pero la Biblia dice que eso es una mentira. ¿Por qué? Porque el amor comienza amándose a uno mismo. Hermanos, si no pueden amarse a sí mismos, ¿cómo creen que será su vida? Se quejan, se lamentan, viven quejándose y se comparan con otros, se rebajan, se autocastigan y no son capaces de dar gracias. Todo es fruto de no poder amarse a uno mismo. Especialmente una señal clara de no amarse a uno mismo es compararse con otros. Cuando uno se compara con otros, ¿qué sucede? La autoestima se destruye y lo único que queda es el orgullo. Lo repito, si te comparas con otros, se rompe tu autoestima y lo único que se levanta es el orgullo. Hermanos, conocen la historia del rey Saúl, ¿no? En 1 Samuel capítulos 17 y 18, cuando Goliat se presentó ante Israel y Saúl, Goliat gritó que si él ganaba al que salía a pelear con él, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Eso fue lo que Goliat proclamó ante todo el pueblo de Israel, pero Saúl no pudo salir porque tuvo miedo. Pero entonces se levantó un joven y se acercó a Saúl y dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ese joven dijo: Yo iré y lo mataré. Hasta ese momento, Saúl miraba a David como si dijera: ¿Qué puede hacer un niño como tú? Pero como David insistía tanto, finalmente Saúl le permitió ir. Él nunca imaginó que David ganaría, ni en sus sueños lo pensó. Pero David fue, derribó a Goliat y le cortó la cabeza. Y regresó ante Saúl con la cabeza de Goliat en la mano. Imaginen el corazón de Saúl en ese momento. Mientras él, el rey, el comandante en jefe de Israel, mientras él estaba temblando de miedo ante Goliat, David estaba frente a él con la cabeza de Goliat en la mano. Y entonces el pueblo comenzó a alabar a David. 1 Samuel 18:7 dice: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Cuando esto se repetía constantemente, Saúl lo sabía. Aunque los demás no lo supieran, él mismo conocía su propia cobardía. El hecho de que no se atrevió a salir cuando Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel. Él sabía que no tuvo valor y que David, siendo un muchacho, confió en Dios y ganó la victoria. Y cuando todo el pueblo comenzó a alabar a David, ¿qué sintió Saúl? Su autoestima fue completamente destruida. Yo soy el rey, y ese muchacho fue y venció confiando en Dios, entonces ¿yo qué soy? Su autoestima desapareció, pero ¿qué fue lo que aumentó? Su orgullo. A David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde ese momento Saúl quiso matar a David. El ejemplo clásico de alguien que ha perdido su autoestima y solo vive con orgullo herido es el rey Saúl. Alguien que no sabe amarse verdaderamente a sí mismo termina comportándose de esa manera. Quien no conoce lo que significa amarse verdaderamente termina convirtiéndose en una persona profundamente egoísta y centrada en sí misma. Así era Saúl. Él era el rey, el comandante supremo de Israel. Pero cuando David mató a Goliat, aunque su orgullo se viera afectado, lo correcto habría sido elogiar a David, tenerlo cerca y levantarlo aún más. Eso es lo que haría alguien grande, pero Saúl no pudo hacerlo y terminó persiguiendo a David hasta la muerte. Así es una persona sin autoestima, que vive solo con su propio orgullo.
Durante la época de los jueces hubo un juez llamado Gedeón. Después de una gran victoria en batalla, Gedeón tomó muchas esposas y tuvo 70 hijos. Vamos a ver el capítulo 9 del libro de Jueces. Busquemos juntos. Uno de los hijos de Gedeón se llamaba Abimelech. Este hombre mató a todos sus hermanos, es decir, a los hijos de su padre de otras mujeres, sus medios hermanos los mató a todos. Y los hombres de Siquem lo hicieron rey. Pero cuando él mató a todos los príncipes, hubo uno que sobrevivió, un hombre llamado Jotam. Él fue el único que escapó. Y luego desde el monte de Gerizim, que era el monte donde los israelíes proclamaban bendición al entrar en la tierra de Siquem, mientras que en el monte Ebal se proclamaba maldición, desde ese monte Jotam proclamó un mensaje profético a los habitantes de Siquem. ¿Y qué tipo de mensaje profético dio? En Jueces capítulo 9 versículo 8, aquí se hace una comparación con ciertos árboles. Y la zarza al que se refiere en esta parábola representa a Abimelech, quien mató a todos sus hermanos y fue hecho rey por los hombres de Siquem. Veamos Jueces 9:8. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Hermanos, estos árboles que aparecen, el olivo, la higuera y la vid, ¿qué tienen en común? Cada uno de ellos produce un fruto que es agradable tanto para Dios como para los hombres, un fruto que da gloria a Dios y alegría a las personas. Es decir, tiene belleza y valor ante Dios y ante los hombres, y todos ellos responden en común diciendo, ¿cómo voy a dejar lo que Dios me ha dado, mi propósito, para ir a gobernar sobre los árboles? ¿Qué representa eso? Autoestima. Ellos saben quiénes son, reconocen lo que Dios les ha dado. Eso es tener una sana autoestima, pero ¿cómo es la zarza? No tiene nada que ofrezca gloria delante de Dios ni los hombres, no tiene fruto, belleza ni utilidad. Y aún así, ¿qué dice la zarza? Vamos a ver versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech. ¿Qué sucedió acá? Eligieron como rey a Abimelech, que era como esa zarza. ¿Y qué se le pregunta? ¿Realmente eso fue con verdad y con integridad? ¿Fue correcto hacer rey a alguien que es como esa zarza? ¿Qué dijo la zarza? El que no obedezca a mi voz, que salga fuego de mí y los consuma. Eso fue lo que dijo. Pero los tres árboles anteriores, el olivo, la higuera y la vid, todos respondieron, ¿cómo voy a abandonar el fruto que agrada a Dios y a los hombres, el fruto que glorifica a Dios para gobernar sobre los árboles? Eso es tener autoestima. Pero la zarza no tiene autoestima, sino solo orgullo. Por eso cuando alguien toca y hiere su orgullo, ¿qué hace? Mata a todos. Al final, ¿cómo murió Abimelech? Una mujer de Siquem le lanzó una piedra de molino desde una torre y se le rompe la cabeza. Así terminó. Ese es el destino de quien ha perdido la autoestima y solo vive con orgullo. Veamos otro ejemplo. Durante el tiempo de la reina Esther había un hombre llamado Amán. Mardoqueo no se arrodilló ante él ni se inclinó, y por eso Amán, que ya no tenía autoestima, solo orgullo, dijo, ¿cómo se atreve ese hombre a no inclinarse ante mí? No sabe quién soy yo. No solo lo mataré a él, sino también a todo su pueblo. Y al final, ¿cómo terminó él? Colgado del mismo madero que había preparado para Mardoqueo. Hermanos, esa es la imagen de alguien que no sabe amarse a sí mismo. Alguien que ha perdido su autoestima y solo le queda orgullo.
Esa es una persona que no se ama, es profundamente egoísta. Pero al contrario, ¿cómo es una persona que verdaderamente se ama? Es una persona altruista, abnegada y generosa. Vive para los demás, por otros. ¿Por qué? Porque tiene autoestima. ¿Y quién es el perfecto ejemplo de eso? Jesús. Jesús oró en la cruz por aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo puede alguien orar así por quienes lo estaban crucificando? ¿Cómo puede alguien lavar los pies de Judas, aquel que lo iba a traicionar? Hermanos, Jesús es Dios, ¿verdad? Y todo lo que Él hizo, lo hizo para dejarnos ejemplo. Jesús lavó los pies de que lo traicionó. Nos mostró que nosotros también debemos actuar así. ¿Y cómo es eso posible? Es posible solo si tenemos autoestima. ¿Y qué tipo de autoestima? La autoestima de ser hijos de Dios, hijos de la luz. Sin eso es imposible. Sin eso, cualquier herida al orgullo nos lleva a enojarnos, a explotar y a causar caos a nuestro alrededor. Esa es la actitud de alguien sin autoestima pero con gran orgullo. Por eso Dios nos dice primero, antes de amar a Dios, ámate a ti mismo. Ámate primero. En Efesios 5:28, Dios le dice esto a los maridos: el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, es una palabra realmente importante. Cuando amas a tu esposa, cuando amas a tu esposo, eso es amarte a ti mismo. Esa persona ama a Dios sin hipocresía, ¿verdad? Pero nosotros hemos vivido sin saber qué significa amarnos a nosotros mismos. Así hemos vivido en este mundo, ¿no? Por eso, ¿cuál es una de las características de una persona que se ama a sí misma? Que no se enfoca en sus propios asuntos ni en las cosas del mundo, sino que se enfoca en las cosas de Dios. ¿Qué pensará Dios sobre esto? ¿Cómo lo verá Dios? ¿Será esto conforme a la voluntad de Dios? Es una persona centrada en Dios. Pero alguien que no se ama a sí misma y que se enfoca en sí mismo, porque lleva una vida egoísta. Y por último, Jesús le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y a nosotros también nos hace la misma pregunta, ¿me amas? ¿Amas verdaderamente a Dios? Nosotros somos cristianos renacidos que recibieron la salvación. Los cristianos salvos ciertamente creen en Dios. No existe cristiano salvo que no crea en Dios, ¿verdad? En Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los cristianos salvos creemos que Dios existe, que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra y que por medio de él perdonó eternamente nuestros pecados. Esa es la fe que tenemos, sí. Pero amar a Dios es otro asunto. En Lucas capítulo 7, a partir del versículo 36, un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa. Pero cuando Jesús entró, Simón no le ofreció ni siquiera agua para lavarse los pies. Sin embargo, una mujer pecadora vino por detrás de Jesús, lloró, mojó sus pies con lágrimas, los secó con su cabello y derramó perfume sobre ellos. Pero Simón, al ver esto, pensó, Lucas 7:39, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Estaba pensando en cosas equivocadas. Entonces Jesús le dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre esta mujer y tú?
Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Qué diferencia hay entre ustedes dos?, preguntó Jesús. Y dijo, porque amó mucho, por amor. Nosotros también creemos en Jesús, creemos en Dios y en la Biblia, eso no lo negamos. Pero en cuanto a amar a Dios y a Jesús, ahí es donde hay una gran diferencia entre los cristianos. Hay quienes están dispuestos a seguir al Señor hasta la muerte, mientras que hay quienes no tienen ningún interés en las cosas de Dios. Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios completó lo que tiene que ver conmigo. Y entre todas las cosas relacionadas conmigo, la más grande y la más importante es el problema de la muerte. ¿Y cómo lo resolvió? ¿A través de quién? A través de la muerte de su Hijo. Dios cumplió completamente esa obra para mí. Pero si una persona que dice creer en Dios no ama verdaderamente a Dios, entonces no tienen interés alguno en las cosas de Dios. Aunque se esté celebrando un retiro de verano, dice, eso es asunto de ellos. Se va de viaje al extranjero. Así, ¿no? No es la actitud correcta. Hermanos, las cosas relacionadas con Dios son muchas para nosotros los cristianos. Toda nuestra vida está relacionada con Dios, de hecho. ¿Por qué? Porque después de resucitar, Jesús dijo en Juan 20:21, paz a vosotros. Y luego dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Dios nos ha enviado. Los cristianos salvos somos personas enviadas por Jesús a este mundo. ¿Y por qué fuimos enviados? Para cumplir las cosas relacionadas con Dios. Pero si ni siquiera mostramos interés por las cosas de Dios, ¿podemos decir que amamos verdaderamente a Dios? ¿Tenemos fe en Dios? Sí, pero no amor por Dios. Permítame decirlo así. Hermanos, creer en Dios y confiar en Dios no son exactamente lo mismo. Deberían significar lo mismo, pero en la práctica son diferentes. Nosotros, sin duda, creemos en Dios, pero en nuestra vida diaria hay muchísimas ocasiones en las que no confiamos en Él. Por ejemplo, conozco a alguien desde que era pequeño y sé con certeza que esa persona es alguien que me ayudaría, que estaría dispuesto a acompañarme en medio de mis dificultades, lo creo sinceramente. Pero ahora mismo, esa persona no tiene ni para comer. Y yo también estoy pasando por una situación económica muy difícil. Entonces, aunque creo que esa persona me ayudaría, no le entrego mi carga, no le pido ayuda. ¿Por qué razón? No le puedo confiar. ¿Por qué? Porque sé que no tiene la capacidad de ayudarme. Y si lo pensamos así, podemos ver que creer y confiar pueden ser diferentes. Nosotros sí creemos en Dios, pero confiar es otra cosa. Y como no confiamos, ¿qué pasa? No le entregamos nuestras preocupaciones, ni nuestro camino, ni carga, ni nada. Todo lo llevamos a nosotros mismos, porque no tenemos una conexión viva con Dios, y sin embargo decimos con la boca, Dios, yo te amo. Tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, ¿qué respondería Dios? ¿Así? Pues yo no lo sabía. Esa podría ser nuestra condición. Por eso, si no conocemos el amor de Dios, decir que amamos a Dios es una mentira. El día de regreso del Señor está cada vez más cerca. Entonces, ¿cuánto más tiempo vamos a seguir diciéndole mentiras a Dios? Meditemos esto, preguntemos esto. Debemos vivir con sinceridad delante de Dios, no con hipocresía. Vivir de tal manera que Dios pueda decirnos realmente, sí, de verdad tú me amas. En Génesis 22:12, Dios le dijo a Abraham, ya conozco que temes, que amas a Dios. Ahora sé que me amas.
¿No deberíamos vivir deseando escuchar esas palabras al final de nuestra vida? ¿No deberíamos esperar al Señor con ese tipo de corazón? Con un corazón sincero, con un amor verdadero por Dios. Hermanos, vamos a terminar viendo cómo es una persona que ama a Dios sin hipocresía. Veamos un momento, segundo de Samuel, capítulo 9. Este pasaje habla de Mefiboset. Segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel 9. Es sobre Mefiboset, quien era nieto de Saúl. Su padre era Jonatán, el hijo de Saúl. Pero cuando Saúl y Jonatán murieron, la nodriza de Mefiboset lo tomó y salió huyendo, y en esa huida lo dejó caer y quedó cojo de ambos pies. En ese momento Mefiboset tenía 5 años, así que él recordaba cómo era cuando podía caminar, recordaba cómo su familia pertenecía a la realeza. Pero ahora este descendiente de una casa real en ruinas, cojo de ambos pies, es llamado por el rey David. Y David le dijo lo siguiente. Veamos en 2 de Samuel 9, versículo 7. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Cuando Mefiboset fue llamado por David, pensó que lo llamarían para matarlo. ¿Por qué? Porque cuando hay un cambio de gobierno, lo común es que eliminen a todos los del régimen anterior. Eso es lo que en el mundo suele hacer. Por eso, ¿qué dijo Mefiboset? Veamos el versículo 8. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Cómo se llamó a sí mismo? Perro muerto. No tenía ninguna autoestima. Ninguna autoestima. Hermanos, así éramos nosotros. ¿Qué clase de autoestima podríamos tener si nos enseñan que venimos del mono? ¿No? Pensemos juntos. Dios me creó a su imagen para su gloria, y por otro lado me dicen que vengo del mono. Eso ni siquiera se puede comparar, ¿verdad? En términos de autoestima, no se puede comparar. Así, por naturaleza, el ser humano no tiene autoestima. Mefiboset se consideraba como un perro muerto, no tenía autoestima ni orgullo. Pero muchos de nosotros somos diferentes. No tenemos autoestima, pero sí un orgullo enorme. ¿Y qué hizo David con ese Mefiboset? David lo sentó a su mesa, a la mesa del rey. Lo trató como a un hijo, un príncipe. Le devolvió su autoestima. No solo restauró la relación con David, sino que levantó la dignidad de aquel que se creía un perro muerto. Levantó su autoestima. Mefiboset era del linaje real caído, y encima era cojo, era imposible que tuviera autoestima. Pero a esa persona David lo trató como su hijo, como su príncipe, haciendo que coma a su mesa. Entonces, ¿quién se atrevería después a burlarse de Mefiboset por ser cojo? Nadie. Mefiboset, que ahora tenía autoestima, cuando David tuvo que huir por la rebelión de Absalón, quiso ir con él. Quiso acompañarlo montando un asno, pero su siervo Siba lo engañó, fue con David y lo calumnió, diciendo que Mefiboset se había quedado en casa con malas intenciones. Así, David, engañado por Siba, le entregó todos los bienes de Mefiboset. Siba rompió la confianza entre estas dos personas. Luego, cuando la rebelión fue derrotada y David regresó al palacio, se encontró nuevamente con Mefiboset, y David le preguntó,
¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Veamos este pasaje juntos. Segundo de Samuel, capítulo 19, versículo 25. Segundo de Samuel 19, versículos 25 al 28. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enarbárdame un asno y montaré en él, e iré al rey porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey. Está diciendo que yo era como un perro muerto, pero tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. Tú restauraste mi asombrosa autoestima nuevamente. Entonces, ¿qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Hermanos, es algo maravilloso. Una persona que no tiene autoestima no podría hablar así. Mientras leía esta historia, pensé en mí mismo. Si yo estuviera en el lugar de Mefiboset, ¿qué le habría dicho a David? Probablemente algo así. Mi señor el rey, aunque me hayas permitido comer a la mesa del rey, este juicio ha sido incorrecto, injusto. Has tomado una mala decisión. ¿No sería mejor que investigaras más a fondo antes de decidir sobre las tierras? Ni siquiera me diste la oportunidad de explicar, solo escuchaste una parte de mi siervo y le diste todo a él. Incluso si tú eres el rey que me mostró gracia, esto fue muy injusto. Y ahora que me dices que divida las tierras con Siba, no, ya no quiero nada, que se lo quede todo. Y además me voy, ya no quiero estar con usted. Quizá habría dicho eso yo, porque tengo un corazón muy terco. Pero escuchemos lo que dijo Mefiboset. Leamos el versículo 30. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset no lo dijo con amargura, como en el ejemplo que yo acabé de dar. Lo dijo con autoestima. Él lo dijo con autoestima. ¿Qué significa eso? Mefiboset dijo, el rey que me restauró la dignidad, la autoestima, el rey que me levantó del polvo ha vuelto en paz al palacio. Entonces, si el rey está en paz, entonces nada más importa. No importa si me quitan las tierras, no importa si me lo arrebatan todo. Nada de eso me afecta. Eso es una persona con autoestima. Una persona con orgullo habría respondido como yo lo imaginé. Eso fue injusto, fue una mala decisión así. Pero alguien con autoestima no actúa de esa manera. Él solo deseaba una cosa, que el rey esté en paz. Es ese corazón de alguien que ama verdaderamente al rey, de alguien que se ama a sí mismo y de alguien que ha sido restaurado en su dignidad. Mefiboset se amó a sí mismo antes como un perro muerto. Pero ahora dice, si el rey está en paz, todo lo demás no importa. Hermanos, comparemos esta actitud de Mefiboset con nuestras propias vidas en las que decimos yo amo a Dios. ¿Amamos a Dios con este tipo de sinceridad? ¿Estoy viviendo con autoestima verdadera o simplemente guiado por el orgullo? Hermanos, en nuestra vida cristiana, después de ser salvos en medio de nuestra vida de fe y de la iglesia, cuando nuestro orgullo se hiere tan solo un poco, ¿qué hacemos? ¿Nos enojamos, nos airamos, nos levantamos a discutir? Pero si lo pensamos en otras palabras, ¿quién fue el que restauró nuestra autoestima? Fue Dios. ¿Quién fue el que me tomó siendo como un perro muerto y me hizo hijo de Dios? Fue Dios. Entonces, ¿qué actitud deberíamos tener? Si Dios está en paz, entonces yo puedo soportar cualquier injusticia.
Esa era la actitud de Mefiboset. Si Dios está en paz, entonces renuncio a mis deseos carnales. Si Dios está en paz, no cometeré este pecado. Esa es la actitud de una persona con autoestima. Pero nosotros, en medio de nuestra vida diaria, seguimos pecando. Y cuando pecamos, Dios no puede estar en paz. El pecado rompe la paz, el descanso de Dios. Si aún sabiendo esto seguimos impidiendo el descanso de Dios con nuestro estilo de vida, y aún así decimos, Dios te amo, ¿no creen que eso lastimaría profundamente el corazón de Dios? ¿No es así, hermanos? Nosotros, los cristianos salvos, debemos vivir con autoestima verdadera, no con orgullo. Y cuando tengamos esa autoestima, reconocemos que todo lo que Dios nos ha dado es por gracia. Lo que antes parecía cotidiano y sin importancia, ahora lo reconocemos como un regalo de Dios, lo entendemos como pura gracia. Esa es la actitud de quienes viven con verdadera autoestima, ¿cierto? Y esas personas son las que aman de verdad a Dios. Meditemos qué tipo de amor tengo yo por Dios después de haber recibido la salvación, cómo estoy amándolo en mi vida. Ojalá este retiro pueda ser un tiempo para pensar profundamente en esto. Oremos juntos. Señor Dios, te damos gracias de corazón por tu preciosa gracia y tu amor. Reconocemos que nacimos en este mundo sin conocerte. Éramos como ciegos y como perro muerto. No teníamos ninguna dignidad, pero nos has hecho hijos tuyos y nos has restaurado como hijos de luz. Por eso queremos vivir el resto de nuestras vidas para ti. Te rogamos con todo nuestro corazón que nos conduzcas y nos guíes para que podamos vivir una vida en la que primero aprendamos a amarnos a nosotros mismos y luego a quienes nos rodean y así amar de verdad a Dios con un amor genuino. Si en mi vida solamente tú, Señor, puedes estar en paz, aunque esta sea una palabra pequeña, quiero que ella sostenga mi corazón, para que así pueda reflexionar profundamente siempre en cómo estoy amando realmente a ti. Te pido que concedas esta reflexión a cada uno de nosotros. Ahora ha comenzado el retiro de verano. Te pedimos que desde el comienzo hasta el final del 7º ciclo nos guíes con gracia aún más abundante y con amor, y que todo se realice sin ninguna dificultad y que podamos concluirlo en medio de la plenitud de tu gracia. Por todo esto te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús, quien nos ama y nos guarda hasta el fin. Amén.